Mba'éichapa ko árape ñame'ẽta Guarani ñe'ẽ. Vamos a mirar un poquito estas imágenes. Ñamañami Ta'angare. Vemos una mujer donde le están saliendo ramas, vemos unos arbustos. El tema es vamos a escribir, vamos a practicar un poco la expresión escrita. Y vamos a estar hablando un poco de la leyenda de la yerba mate. Mombe Upu. Leyenda es Mombe Upu. Mombe Upu Kaare Hewa. Yerba mate. Voy a ir traduciendo a medida que voy leyendo, como siempre. Oiko yerakae peteĩ karai ohaguetereiva itajýra peteĩmíme. Había una vez un señor que quería mucho a su hija única, Mitakuña Pona ha Imarangatuba, una señorita hermosa y de buenos sentimientos. Y tuva hakate'ỹterei hese, handoikuaái mba'épa ojapóta ani hag̃ua ojehu ichupe mba'eve ivaíva. Su padre la mezquinaba, la quería proteger y no sabía qué hacer para que nada le sucediera, para que nada malo le sucediera. El hombre sabía que sobre la tierra, sobre todo en el lugar donde él vivía, había mucha maldad. Por eso llevó lejos a su hija para que nada malo le sucediera. Ojo avei hendive hembireko. Con ellos fueron también su esposa. Heta oguatarire oike hikuái peteĩ ka'aguy tuichávape ha upépe opyta oiko hikuái. Luego de mucho caminar entraron en un monte grande y allí quedaron. Upépe pe karai oñemitỹ. Allí el Señor cultivaba la tierra. Hasapy'ãntevoi ára ndoguerekoiha mba'eve ho'úva'erã. Y en los días en que no tenía nada que comer, upéicharamo oheka ka'avýre yváte ra'eíra ho'u hag̃ua. Buscaba en el monte frutas o miel para comer. Heta ára upéicha ohasa asy. Varios días pasaron así con necesidades. Ko'ã mba'e nomokãngýi chupekuéra. Ha ko'ẽnte oñemitỹve hikuái. Esto no los hacía decaer, no hacía que perdiesen el ánimo y día tras día cultivaban incluso más. Peteĩ llegó g̃uahẽ hogapekuéra peteĩ karai tujami ha he'i ogajárape. Un día llegó en la casa de ellos un señor ya anciano y les dijo: Ikatúpa apytami ko pyhare akemi penderógape. ¿Puedo quedarme esta noche a dormir en su casa? Omoneĩ ichupe ogajára. El dueño de casa dio la aprobación. Ha he'i itajýrape, le dijo a su hija: Tereho cherajy, umi mba'emimi jarekóva ñane rembi'urã eme'ẽ ko karaípe. Oiméne niko iñembyahýi. Hija, ve a buscar las cosas que tengamos para la comida y vamos a darle a este señor porque seguramente tiene hambre. Hapéicha ome'ẽmba umi mba'e oguerekomíva upe karai poriahúpe. Y así le dieron las pequeñas cosas que tenían a este señor anciano. Upéi ko'ẽ rire pe karai ojekuaauka ogajárape. Ha'eha Ñandejára remimbou. Así al día siguiente, al amanecer, el señor se dio a conocer al dueño de casa y le dijo que era un enviado de Dios. He'i ogajárape. Le dijo al señor, al dueño de casa: Ñandejára niko ohepyme'ẽse ndéve reñangareko porã rehenderajýre.
Dios te quiere premiar por cuidar bien de tu hija. Anija moyehu y chupen baebe y baiba para que nada malo le pase. Ha omano unhaua arakaebe y para que nunca muera, oyapota y shubui kaabo. La va a convertir en un arbusto. Ana huibe ñajenoita y chupeca. Desde el día de hoy la llamaremos Kaa, yerba mate. Getamba eva hija y ponaba y catu coahuio yeyapo. Muchas cosas buenas y malas pueden hacerse de ella. Arakaebe humano muay, pero nunca morirá. Oñequitumba, aramoyepe, acá, por más que se corten todas sus ramas, y ponabeta, volverá a florecer y será más hermosa. Hapeisha komita kuña porawi oikora kae pe ojepuruba hetambaena ha ojekuaaba oparupi heraba kaa. Y así de esta señorita, de esta hermosa señorita, se convirtió en la yerba mate que utilizamos para varios menesteres, para varias cosas, y que se conoce en varios lugares y se llama acá yerba mate. Mombeupú son las leyendas. Las leyendas son relatos fantásticos que pudieron acontecer, pero que nos envuelve con su fantasía y forma parte del folclore oral y que posteriormente pasó al papel. Por eso generalmente esto no tienen quien lo escribió. Generalmente sí se pone adaptación, porque se adapta o el escritor lo adaptó a su realidad, pero fue transmitido siempre de forma oral. Y varias de ellas no sabemos quién las escribió. Nos cuentan por una parte una realidad, por ejemplo, la yerba mate existe, lo utilizamos, pero la forma en que lo cuenta es una forma de fantasía, es un relato fantástico, por eso lo dice, se refiere a fantasía. Luego tenemos pequeñas tareitas aquí, que dice Ambojobay, Baesha Picojera Mumbe Upur. ¿Cómo se llama la leyenda que leímos? Se llama Kaa. Maba Huipico Oñe. Oñe en Baesha Po Oñe Punura Kae Kaare Kobe. ¿Cómo empezó la historia o la vida de la yerba mate? Aquí sí nos vamos a detener un poquito. Antes de hacer eso, vamos a hacer esto primero. Amombe umi, aikwa shaite komombe upu, sheroga wab. Vamos a contar cómo recordamos esta leyenda a nuestra familia, así como habíamos hecho la semana pasada con el texto de Aguara y Caí. Vamos a hacerlo también con esta leyenda. ¿Qué nos acordamos? ¿Cómo le podemos contar esto a nuestro hermanito? ¿Cómo le podemos contar esto a nuestra mamá, a nuestro tío, a nuestro papá? Así como nosotros nos acordamos de la leyenda. Puede ser en castellano, puede ser en yopara, así mismo como nos acordamos. Y por último vamos a escribir lo que leímos, pero con nuestras palabras. Amombe uye, hay juego, comombe upu, amoñe eva. Vamos a volver a contar, pero esta vez de forma escrita y tiene que ser en guaraní o como ya lo saben en un yopara. Como siempre, la recomendación es que si yo no manejo muy bien guaraní, escribo primero en castellano y después intento traducir. De hecho, lo traduzco para que quede bien, porque de repente se dificulta mucho hacerlo directamente en guaraní. Entonces, si no manejo muy bien el guaraní, lo escribo primero en castellano, no hace falta que sea muy largo, para que luego podamos tratar de traducir eso. Cuando terminamos de escribir,
Vamos a controlar lo que escribimos para ver qué tal quedó, si se entiende bien lo que quiero comunicar. Tenemos que recordar que la expresión escrita, que la escritura es una forma de comunicación. Y lo mínimo dentro de una comunicación es que se entienda, que yo pueda dar a entender lo que quiero comunicar. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta la ortografía y la caligrafía, la ortografía que sea de una forma correcta y una caligrafía adecuada. No hace falta una letra preciosa, pero sí que se pueda entender. Porque recordemos que la ortografía y la caligrafía son formas de consideración y de respeto hacia la persona que lo está leyendo. Entonces por eso hay que cuidar mucho eso. Espero que tengan un lindo día y cualquier cosa estamos a las órdenes.